Esta exposición que inauguramos hoy en La Palma se enmarca dentro de una programación que nació en la Casa Colón de Las Palmas y que trata justamente de conmemorar el 5º centenario del nacimiento del luteranismo y la figura de Martín Lutero. Al final fue una revolución que cambió el mundo desde el punto de vista económico, cultural, sociológico. Todo esto se va a exponer en esta exposición, lo que ha pasado alrededor de la figura de Martín Lutero y las consecuencias que tuvo la reforma y también la contrarreforma, vinculándolo con lo histórico, con el arte, con la figura del propio autor de la reforma. Y para ello nosotros en La Palma, aquí en la Casa Salazar, vamos a tener expuesta esta exposición hasta el día 25 y que, bueno, tenemos la suerte de contar con el comisario Oscar Bermejo, que tiene pues unos conocimientos sobre el personaje y la época que en esta ocasión mostramos, pues amplísima. Una pena que no pudiéramos pues tener una especie de conferencias relacionadas con este episodio que marcó, insisto, la historia a partir de 1517. Oscar Bermejo, por favor. Consejero, muchísimas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Buenos días. Antes que nada, me halaga el consejero con sus palabras, pero realmente yo no soy el comisario de la exposición. Yo soy un representante en la tierra de Elvira Roca Barea, que es realmente la comisaria con la cual entré en contacto gracias a ustedes, gracias a que Pepe Jaubert la iba a traer para La Palma. Yo me puse en contacto con ella y entonces también la llevamos a Las Palmas. Y bueno, esta señora, me permitirán, ¿no?, es la autora del libro para mí más importante de los últimos 15 años en la historia de España, que es Imperiofobia y la leyenda negra, ¿no? Y esta señora, cuando se produjo una grandísima exposición hagiográfica sobre Lutero en el propio Wittenberg, en la abadía donde él fue ordenado y luego posteriormente vivió, pues se dio cuenta de que no todo eran luces en la vida de Lutero, ni mucho menos, ¿no? Y que fundamentalmente su historia en relación con la historia de España había que matizarla, y matizarla mucho. Esta exposición está financiada por el Gobierno de Canarias, bueno es recordar, ¿no? Y es una exposición política. No tiene absolutamente nada que ver con la religión. Aquí no se entra a opinar sobre lo que decía Lutero o no en sus 95 tesis, porque todos somos conscientes de que obviamente la Iglesia en ese momento, ¿no?, con la venta de indulgencias, con las simonías, etcétera, no era precisamente, ¿no?, un sitio a imitar, ni mucho menos. O sea que sí había necesidad de un cierto meneo, ¿no? Y lo cierto es que Lutero tiene desde el primer momento éxito. Fíjense ustedes que se habla de la reforma. Los propios católicos hablan de la reforma y de la contrarreforma, en vez de hablar del cisma luterano o en vez de hablar de la herejía luterana. Ustedes periodistas son conscientes de la ventaja que tiene haber ganado el marco, ¿no?, el marco verbal, ¿no? Pues los luteranos desde el primer momento ganaron la batalla del lenguaje, ¿no? Ganaron la batalla del lenguaje y a su vez hicieron inmensamente ricos a los príncipes sajones que apoyaron a Lutero. Se calcula que el 25% de los bienes raíces alemanes cambiaron de manos. Se dice pronto. En la historia económica de Europa, hasta el golpe de Estado bolchevique en 1917, no ha habido una transferencia de riqueza de tamaña importancia. Hay que situar a su vez ese momento en 1520, el 1510-1520, la imprenta recién nacida. Entonces, con la imprenta recién nacida, con lo inmensamente ricos que pasan a ser los príncipes sajones, ¿qué es lo que hacen? Ponen a disposición de Lutero el primer aparato de propaganda política más espectacular de la historia. Y además en ese aparato de propaganda política no son cualquiera, cuentan con Lucas Cranach, el viejo. Para cualquiera que haya estudiado un poquito de historia del arte, Lucas Cranach el viejo es como si estuviésemos hablando, pues no sé, de Cézanne o de Picasso, una cosa así, o sea, uno de los mejores artistas que había en estos momentos en Europa, ¿no? Entonces este hombre publica toda una serie de opúsculos, es decir, de panfletos, que luego pasaremos a ver. Son panfletos en sentido estricto, son unos grabaditos pequeños, de un tamaño de una octavilla, y luego tienen encima 4 versitos
que en una época donde muy poca gente leía, la mayor parte de la gente lo que había era tradición oral, pues los 4 versos era muy fácil repetirlo, ¿no? Una letanía que se sabía, ¿no? Y con eso comienza realmente la propaganda política. Entonces hay que ser conscientes que Carlos V en ese momento está intentando iniciar una cierta unificación europea, con la Universitas Europea, ¿no? Antes del euro existió el ECU. El ECU no llegó a funcionar, pero sí se acuñaron ECU. Bueno, pues la efigie que hay en los ECU es la de Carlos I de España y V de Alemania, ¿no? Entonces, la virulencia con la que Lutero y los príncipes sajones se aplican contra el catolicismo y contra la cabeza del catolicismo que es España es espectacular, ¿no? Posteriormente les brindo que vayamos a ver 3 o 4 grabados, ¿no? Y se darán ustedes cuenta qué virulencia más extraordinaria había contra el imperio, contra España y contra el catolicismo, ¿no? Hasta tal punto que los 2 principales reformadores cristianos de la época, que eran Erasmo de Róterdam y Tomás Moro, ¿no? Se acaban escandalizando. Se acaban escandalizando y acaban diciendo: oye, Martín Lutero, que empezaste bien, pero en estos momentos el camino que has tomado es profundamente, es nauseabundo, es ofensivo y no hace ningún bien a la religión. Pero ya Lutero es fuerte y ya le importa un pimiento. Porque además, como verán también luego, es decir, él, que era un humilde monje agustino, cuya clavada de las 95 tesis no hay ninguna prueba que se produjera, sino se cree que pertenece más bien a la mitología protestante, porque es bueno situarse a principios del siglo XVI. Si tú ponías en la puerta de otro una reclamación en un papel, tú le estabas retando, tú te estabas jugando probablemente la vida, ¿no? Y por lo que se ha visto posteriormente por el carácter de Lutero, no era precisamente un valiente, ¿no? Con lo cual es probable que haría 95 tesis, las mandara por carta al obispo, pero corrían esos vientos, ¿no?, antiespañoles por parte de los príncipes sajones por un motivo clave. Y es que en ese momento el feudalismo ha desaparecido en España, ha desaparecido en Francia, ha desaparecido en Italia, pero el feudalismo no ha desaparecido en Alemania. Los príncipes sajones no tienen ningún interés en que el feudalismo desaparezca, y es uno de los motivos más por los que atacan a España, ¿no? ¿Qué sucede? Que esos vientos de cambio prenden con facilidad y se produce la revuelta de los campesinos. Esa revuelta de los campesinos inicialmente también es apoyada por Lutero, hasta que en un momento determinado ya Lutero sabe quiénes son los fuertes, quiénes son sus amos, ¿no? Y cambia radicalmente el discurso de la noche a la mañana. Cualquier biografía de Lutero rigurosa te cuenta cómo una semana había dicho una cosa, estaba sosteniendo a los campesinos y 15 días después dice que hay que pasarlos a sangre y fuego, hay que matarlos a todos y cada uno de ellos. Y luego veremos en los grabados la virulencia con la que se aplasta la rebelión campesina. Pasa por ser la mayor matanza producida en Europa, cerca de 100.000 personas, hasta la Revolución Francesa de finales del siglo XVIII. ¿No? Estamos hablando de nuevo de algo bastante serio. ¿Qué consecuencias tiene eso? Que hasta mediados del siglo XIX el feudalismo sigue en Alemania. En 1805 el Estado Libre de Baviera, el único territorio católico de toda Alemania, declara el fin del feudalismo. Pero hasta 1850 en lo que es Sajonia, Hessen y el norte de Alemania, entonces Prusia, en buena medida continúa el feudalismo, ¿no? Esas son de las consecuencias que tiene. Entonces estamos hablando, bueno, de una batalla política que ganan en todos los sentidos, porque, como verán allá abajo también en alguno de los grabados, ¿no?, el marco político que se establece a partir de Lutero es el norte, ¿no?, es el trabajador, es el hacendoso, es el limpio, es el ordenado, es el piadoso, ¿no?, frente al sur, que somos una panda de bolingas, de sucios, que tenemos sangre bastarda, que no respetamos nada, que solo nos puede la codicia. Hace 12 años, en la crisis de 2007, se acuñó el acrónimo PIGS. ¿Qué significaba eso? Portugal, Italia, Grecia, España. ¿Por qué? Porque éramos los países del sur que nos estábamos gastando en cerveza y en bien me sabe todo lo que trabajaban los nórdicos y los alemanes, concho, ¿no? O sea que figúrense ustedes el éxito que tuvo el marco de Lutero, éxito que ha llegado hasta hoy, ¿no? Hay 2 grabados que luego les quiero enseñar que van a ver ustedes hasta qué punto eso es importante, ¿no? El libro canónico en tal sentido es el del famoso sociólogo Max Weber de finales del XIX, ¿no? El protestantismo y la ética del capitalismo, ¿no? Es decir, donde de alguna manera pone de manifiesto que son los protestantes los que han hecho del capitalismo
realmente la herramienta de transformación y de modernización del planeta, ¿no? Bueno, eso llega hasta tal punto que hace 100 años, cuando se produce el 400 aniversario del nacimiento de Lutero, don Emilio Castelar, uno de nuestros principales próceres, en ese momento, en 1883, decía lo siguiente: los pueblos protestantes han celebrado el cuarto centenario de Lutero con universales jubilaciones. Aunque los católicos y protestantes de Alemania no han podido juntarse, estar de acuerdo, para celebrar al creyente, se han acordado para celebrar al patriota. Nosotros, habla por los españoles, que no pertenecemos a la religión luterana ni a la raza germánica, españoles y católicos de nacimiento, podemos celebrar sin escrúpulos al que, iniciando la libertad de pensamiento y examen, ha iniciado las revoluciones modernas, a cuya virtud hemos roto nuestras cadenas de siervos y proclamado la universalidad de la justicia y del derecho. Por tanto, esto lo escribió hace 2 años Elvira Roca, cuando la exposición en Wittenberg. No hay que ir a Wittenberg, ¿no? Porque lo que se cuenta en esa exposición es lo que están diciendo Castelar. Lutero, el padre de la libertad religiosa en Europa. Lutero, el héroe cuyo esfuerzo sin par libró a este continente de las tinieblas y la esclavitud, que ha roto nuestras cadenas. A Lutero le debemos, según Castelar, nada menos que la justicia y el derecho, porque resulta que los españoles no lo teníamos. Termina el día diciendo: qué simpático resulta esto, de que a los hijos de Roma desconozcan el derecho. Pobriños, ¿no? Hasta tal punto ha llegado el éxito de Lutero, ¿no? Libertad religiosa, libertad de pensamiento, ¿no? Ahora en la exposición van a ver ustedes el antisemitismo de Lutero, las persecuciones, ¿no? Pero las persecuciones a los propios, a los reformadores que no eran luteranos, los anabaptistas, los hugonotes, ¿no? Todo ello está relacionado. Es decir, la única Biblia que se pudo ver en los territorios luteranos era la Biblia luterana. Y además pasa por ser otra de las motos que se ha vendido, es que Lutero fue, me lo decía otro día un catedrático de universidad en Las Palmas, ¿no? Es que Lutero fue el que puso la Biblia al servicio de los pobres, porque fue la primera traducción de la Biblia a los idiomas vernáculos. Mentira cochina. Había desde 1300, desde 1280 traducciones al español de la Biblia, conchale. Y así sistemáticamente, pero es que así se escribe la historia. Entonces, esta exposición, como ven, de lo que va es de política. Esta exposición va de poder, ¿no? Y yo no sé si tiene mucho sentido. Yo puedo seguir 1 hora hablando, pero me parece que no es plan de usar de ustedes. Parece más bonito, aunque no esté absolutamente montada, desgraciadamente, la exposición, que pasemos ahora a verlos, sacan ustedes un plano de los grabados que puedan estar mejor instalados, ¿no? Y que sean más potentes. Y les cuento ya allí alguna cosa más. Pero vamos, de lo que diga don Raúl o el consejero. Yo no mando nada, pero tengo una pregunta. ¿Si claro que sí. La simbología del cartel. Bueno, pues eso es ya licenciamente el demonio tocando una gaita, pero la gaita es la cabeza de un monje. Ahora lo verás. Okay. Pero ese no es fuerte. Ese programa, vamos, no es fuerte, no es el más fuerte. Ahora veremos abajo. Por esta exposición pretendemos en la isla de La Palma que descubramos de alguna manera el significado de la reforma iniciada por Martín Lutero en 1527. Todas las consecuencias que el ciclo económico, sociológico, cultural ha tenido lugar en el mundo a través de esta apuesta que en su momento hizo Martín Lutero con el comienzo de la iglesia protestante. Es una oportunidad única para desmontar mitos y ver a través de estos grabados, de una obra plástica, qué es lo que ha significado para el mundo entero la reforma protestante. Muy buena. La exposición Lutero y el mundo, comisariada por Elvira Roca Barea y financiada por el gobierno de Canarias, está recorriendo el archipiélago, ¿no? Esta es la quinta isla donde está y pretende, 500 años después de la supuesta clavada de las 95 tesis en la iglesia de Wittenberg, mostrar el rostro político de Lutero. No es una exposición religiosa, es una exposición política, una exposición sobre el poder, porque es bueno recordar que el cisma protestante, ¿no?, contra España, contra el catolicismo, fue absolutamente clave, ¿no?, para formular la historia de Europa desde 500 años acá, ¿no? Un elemento capital de ese cisma protestante y del protagonismo de Lutero entonces es que ya fijó
un marco mental que ha llegado hasta nuestros días, y es que los habitantes del norte de Europa son trabajadores, son honrados, son limpios, son hacendosos, ¿no? En cambio, los habitantes del sur de Europa somos de sangre bastarda, somos gandules, somos manirrotos, ¿no? Ese marco mental empieza a fijarse con Lutero 500 años, ¿no? Y por eso es importante que esta exposición la veamos todos para darnos cuenta que nos han contado una historia que no es cierta. Como la leyenda negra es una gran mentira, pues lo mismo sucede con la gran reforma protestante que introdujo la libertad religiosa. En el mundo protestante fueron tan crueles o más que en el mundo católico, ¿no? Y eso es bueno recordarlo. Y desde ahí trae causa esta exposición.